vamos a hablar de un tema, Ricardo, que hemos estado comentando desde temprano, y es las cifras que maneja el gobierno con respecto de los casos de coronavirus y tanto de muertos como de contagiados. Ya escuchábamos ayer, por ejemplo, a los encuestadores relacionar el número de muertos en general que había ocurrido en el país con el número de muertos por COVID, y claramente había un desfase. Está muriendo mucho más gente de la habitual. Incluso está muriendo en las mismas proporciones que mueren por COVID, es decir, 70% de hombres, 30% de mujeres. Lucho Benavente decía, es casi obvio que los muertos excesivos que tenemos están siendo muertos por COVID no diagnosticados. Justamente Raji Burhum, que hemos visto, es un ingeniero científico en computación que ha seguido de cerca la data y la ha ido desmenuzando, ha enviado una carta abierta al gobierno, al MINSA, pidiendo que se inseren los datos, que se abran los datos, que los datos sean más efectivos, porque sin la data en la mano no se pueden tomar las decisiones acertadas. Vamos a pedirle a él que nos explique exactamente de qué se trata esta propuesta y este pedido, casi clamor, hay que decirlo. ¿Cómo estás, Raji? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, es bastante fuerte decir, señor presidente está recibiendo datos incorrectos para la toma de decisiones. La frase es contundente y es absolutamente directa. Hay que diferenciar, mucha gente dice, se están ocultando datos. ¿Se trata de un ocultamiento o se trata más bien de una falla en la manera como contamos los casos del coronavirus? Claro, según mis conversaciones informales que he tenido, he tratado de indagar un poquito antes de hacer esta carta y preguntar exactamente qué estaba pasando, ¿no? Lo que sucede es más, personalmente he dicho que es un desorden. Es un desorden, no se están escondiendo las cosas, sino simplemente lo que sucede es que hay discrepancias en los números que están tomando las direzas y lo que está las direcciones regionales de salud, ¿no? Uh-huh. Y el MINSA, lo que está publicando en su sala situacional. Cuando les preguntas un poco de a qué se debe esto, te explican de que tienen dos sistemas distintos, ¿no? Uno es el Cisco-IT. Entonces, digamos, lo que yo pensaría es que en medio de toda esta pandemia, en medio de todo digamos, los problemas que están teniendo, lo último en lo que se preocupan es en reingresar la misma información dos veces en dos sistemas distintos. Es preocupante lo que nos está diciendo Raji, porque no se trata de lo que dice una encuesta privada versus lo que dice el Estado. Se trata de dos entidades del Estado, gobierno regional, MINSA, ¿no es cierto?, con resultados distintos. Ya lo hemos visto en varias regiones que justamente esta contabilidad no encaja. Vamos a ir a una pausa porque tenemos todavía muchísimo por hablar, para que nos expliques cómo se resuelve esto y cuál sería la proyección, si es que ya se puede hacer, sobre casos que no se están contabilizando de la manera adecuada. Vamos a una pausa, regresamos para seguir hablando de los números de la COVID. Enviado una carta al presidente de la República pidiendo que se ordenen los datos de cuántos enfermos y fallecidos por el coronavirus hay, porque con la data como se tiene actualmente no se pueden tomar las decisiones apropiadas. Y Rayi, antes de las preguntas de Ricardo, quería que nos aclares por qué dos entidades del Estado, como el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud, cuentan en el mismo espacio, tienen números distintos de fallecidos y de contagiados. Sí, a ver, yo pienso también que hay un tema de cómo como país hemos estado acostumbrados a manejar datos en general, ¿no? Uh-huh. No solo específico en MINSA, sino lo puedes notar en otras áreas. Solo que en esta situación específica, cuando los números no son sumados correctamente, acabamos con áreas, o podemos acabar potencialmente con áreas que van a estar en cuarentena sin necesitar estarlos, o tal vez áreas que deberían de estar en cuarentena en las que no están, ¿no? Entonces, digamos, en esta situación específica es mucho más grave, ¿no? Si uno se pone a sumar más o menos los números que salen de las regiones, actualmente ahorita tenemos, creo que estaba mirando esta mañana, algo así como alrededor de 12.600 fallecidos, sí, que aparecen en la parte de los datos oficiales de COVID de MINSA, ¿no? Pero si tú empiezas a ir a cada región y a sumar la data de los muertos, te vas a encontrarte que hay como 5.300 más, un poquito más, ¿no? Y ahí estamos hablando
contabilizados. Contabilizados, o sea, ya no estamos hablando de los que no se diagnosticaron, nuestros excesos de muertos, sino 5.000, hay una vara, un vacío de 5.000 personas diagnosticadas y muertas que no están figurando en la cifra final. Sí, correcto, entonces tienes, las regiones están diciendo una cosa, lo que sale en la tabla situacional es otra, y aparte de eso es el otro problema del que estabas hablando, que tiene que ver con lo de SINADEP, ¿no? De la diferencia de gente que no está siendo contabilizada. A mí la carta específicamente se trata de, oye, hay que organizar lo que está pasando en las regiones con el MINSA, ¿no? Uh-huh. ¿Quién sería el encargado? Tú hablas también, sí, Ray, tú hablas también de un retorno a cuarentenas de manera selectiva. Esto en base a los datos que manejas tú y que son públicos, o es alguna proyección que estás haciendo de lo que podría pasar si sigue este descontrol? Claro, yo siempre trabajo basado en lo que están en los datos públicos o datos que puedo recopilar públicos de otras regiones, ¿no? Lo combino. Lo que sucede es de que, a ver, nosotros estuvimos un tiempo también en cuarentena donde teníamos ciertos distritos que tenían ciertas restricciones dentro de Lima, ¿no? Y otros distritos que no. Y durante esa cuarentena, donde algunos distritos sí podían salir a hacer ejercicio y otros distritos no teníamos claridad exactamente de cuál era el indicador que se estaba utilizando y cómo se estaba calculando y cuál era la metodología para definir eso y cómo se estaba midiendo para decir, oye, ¿sabes qué? Este distrito sí puede salir a hacer ejercicio y este distrito no, ¿no? Entonces, utilizando eso como un precursor de qué es lo que ha pasado en el pasado y mirando que los números están subiendo y que es muy probable de que entremos de nuevo a cuarentena selectiva, simplemente porque van a haber más casos, lo que yo me quiero asegurar es que estemos organizados y entender exactamente por qué es que estamos entrando en una cuarentena en las áreas donde van a suceder eso. Y para eso necesitamos tener indicadores que nos digan la situación, ¿no? Se habla de una proyección de que habríamos pasado los 30.000 muertos hasta 50.000. Obviamente todos estos son proyecciones y cifras sobre la base de lo que, por ejemplo, de que no te encajan los muertos normales, ¿no? Si comparas con los del año anterior, la misma época, hay muchos más muertos ahora de los que te sobran. Sumas los del COVID y te sigue sobrando un montón de gente. Al no tener la data exacta, lo que puede ocurrir es que no solo el gobierno no tome las decisiones apropiadas, sino los ciudadanos. Porque entonces uno puede pensar que el asunto no es tan grave, que en su zona no está tan complicada la cosa y relajar sus propios cuidados. Hay un comportamiento en el ciudadano, ya no sé si de hartazgo, que podría ser, o de la desesperación económica que los lleva a poner por delante la necesidad de ganar dinero a su propia vida, pero que tampoco parece que se está tomando conciencia de la gravedad de cómo está el coronavirus en este momento. No estamos ni remotamente bien. A ver, mira, yo entiendo que a veces como peruanos normalmente tenemos tendencias a autocriticarnos más de lo que deberíamos. Eso es algo que notas cuando vives al extranjero y luego regresas. Pero hay cosas positivas de las acciones de la población, ¿no? O sea, por ejemplo, el uso de máscaras. Tú puedes salir y ves a todo el mundo utilizando máscaras y la máscara es una herramienta efectiva que se utiliza para combatir esto. Eso a la mano con el rastreo de contactos, que no estamos haciendo, que es otro tema, ¿no? Pero en otros países se pelean por ponerse las máscaras. Totalmente de acuerdo. Y ojo, Ray, acá nuestra intención nunca ha sido culpar a la población. Entendemos que lo que está pasando es producto de muchos factores que la población no puede ni manejar. Y tal vez la data no exacta puede ser una de esas, o sea, ayudaría más a que las personas entiendan realmente el contexto en el que están. Sí, correcto. Mira, lo que tenemos es un desorden, ¿no? Es un desorden que tiene que ser ordenado. En cualquier organización, cuando ves situaciones así donde hay dos bandos, que uno se echa la culpa a la otra simplemente porque dicen, no, es tu culpa, como líder uno tiene que llegar y organizar la cosa, ¿no? De eso se trata. ¿A quién le toca organizar? ¿Quién es porque el INEI es, digamos, la entidad que maneja la data más consistente en nuestro país, es como la base de datos más, ¿cómo podemos explicar? Coherente que hay, pero ¿a quién le toca decir, ok, se cuenta así, se hace así, reportamos de esta manera, proyectamos de esta otra? Yo pienso que en este caso tenemos el ente que está consumiendo esos datos y que está que está haciendo el análisis, ¿no? Entonces yo pienso que en este caso MINSA debería de tomar la iniciativa de organizar esos datos. De acuerdo.
Rayi, y tú ves, como ven otros analistas, especialistas, epidemiólogos, un error en la contabilidad que estamos revisando precisamente, mezclar pruebas rápidas como las pruebas moleculares. Sí, bueno, hay varios especialistas, esa no es mi área específica, Sí. pero sí lo que está claro es que en todos los países se utilizan pruebas moleculares para medir la situación, lo han dicho varias personas, y por lo que leo es la manera correcta de hacerlo. Sí, necesitamos pruebas moleculares, definitivamente. De acuerdo, hay mucho que resolver y y mucho lugar donde poner el acento. Una de las primeras declaraciones de la ministra de Salud fue: no hay subregistro. En realidad lo que hay es mal registro, entonces. Desorden. Desorden. ¿No? Es desorden y tenemos que ordenarlo. De acuerdo. Y cuando exiges transparencia en los datos, ¿es para que todas las instituciones académicas puedan acceder a ellos sin ninguna restricción para hacer análisis por su parte, como por cierto se hace en muchos países del mundo? Sí, es eso también como ciudadano, ¿no? O sea, en el momento que uno va y le deja al gobierno que le suspendan sus derechos constitucionales, yo me tengo que preguntar por qué es que no puedo salir, ¿no? Y digamos, en el pasado hemos visto mapas que han salido diciendo, no, acá hay más infección, pero sin detalles absolutos. Y lamentablemente a veces la gente no hace la pregunta que es, oye, ¿dónde está la leyenda? ¿Cómo estás calculando esto? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué significan? No me enseñes simplemente el mapa con colores, pero me tienes que decir las metodologías, cómo lo mides. Hay, por ejemplo, un ejemplo exacto. He visto unos mapas con este valor Z que están enseñando, que es un indicador que normalmente tiene que tener probabilidades. Hay un montón de información acerca de la metodología, de cómo estás calculando esto. No hay absolutamente nada de información de cómo se está calculando. Simplemente lo que estamos haciendo es, bueno, sí, aceptando el hecho de que nos dicen que en cierta área hay más infección y lo aceptamos como dado sin hacer la pregunta ¿y qué significa esto, no? Por supuesto, que los números sean una ciencia exacta no y quiere ojo, decir que hay distintas maneras de aplicar metodologías y formas de contabilizar que otros pueden cuestionar, ¿no es cierto? Claro, y en las leyendas estamos hablando de cosas básicas, ¿no? Cosas básicas, Sí. ¿qué significa este número? De acuerdo, importantísimo. Y ojo que el presidente ha dicho públicamente ayer que él considera que que no hay posibilidad, dice, de acuerdo a lo que vemos, ya no es necesario volver a cuarentena, ha dicho el presidente. Claro, bueno, lo que digo es, el presidente recibe información de diferentes instituciones, ¿no? Y tiene que tomar una decisión, y decisiones basadas en esas cosas. Por eso es que yo pienso que existe una urgencia por ordenar estas cosas que están obviamente mal desde hace un par de meses, y por eso es que viene esta carta, ¿no? Yo tengo mucha esperanza de que la doctora Mazzetti tome los datos en serio y que arregle esta situación. Por supuesto que sí, eso es importantísimo. Si no tenemos datos claros, no tenemos números claros, poco va a poder hacer el gobierno por más buena voluntad que tenga. Ellos son los primeros a los que les conviene sincerar la data, aunque los números terminen siendo mucho más agresivos y mucho más grandes de lo que tenemos ahora. De nada sirve taparnos los ojos y autoengañarnos con respecto a una realidad que se tiene que resolver. Hay un tema más, disculpa, que quería ahí mencionar, es el rastreo de contactos. Exactamente. ¿No? Es una estrategia específica que se utiliza en el resto del mundo. Ha habido confusión acerca de eso, inclusive en otras pronunciaciones del Ministerio de Salud en el pasado, donde mezclan el concepto de equipos de respuesta rápida y rastreadores de contactos, ¿no? Es un tema grave porque es una manera de cómo los otros países están controlando el brote, ¿no? Y en nuestro caso todavía no tenemos un equipo de rastreo de contactos que hemos contratado. Eso es algo demasiado grave a lo que no le estamos prestando atención todavía. Pero rastrear el contacto es perseguir al virus, más o menos, ¿no? El recorrer el mismo camino del virus para ver por dónde se está moviendo. Muchísimas gracias a Rayi Burhum, con muy buena intención y además con muy buena documentación, un científico que le pide de manera propositiva al gobierno, no es un reclamo agresivo, no es un reclamo destructivo, ni mucho menos, indicándole qué cosas necesitamos mejorar para poder decidir qué cosa se hace y qué cosa no se hace. Decir no va a haber más cuarentena en este momento es de pronto una declaración arriesgada si no sabemos cómo se está comportando el virus en base a qué datos se dice, pues claro. Exacto, porque si son en base a los datos que tiene,
como lo ha dicho Rayi, no se pueden tomar decisiones a ciegas. 7:32 minutos, nos hemos pasado un poquito. Discúlpanos, Rosita Tacuna, vamos a una pausa.